Hola amigos y amigas, yo soy Bruja Sagrada y en esta ocasión les voy a hablar sobre haber sido criada por hadas. Esto luego con fines de entretenimiento, son creencias propias y no es como para establecer una creencia hacia otros o no, simplemente son vivencias mías que me hacen opinar que pudo haber sido así y porque también a raíz de esto fue que yo comencé a saber qué era amar y cuidar a otros. Pues comenzaré. En otro video yo les habré mencionado que básicamente no tuve familia al crecer. Fui como encargada o puesta a cargo de otras personas y eso más o menos fue así como ser a cargo o estar como bajo el cuidado de padrastros, madrastras o de tíos o tías, parientes que no son directos, algo similar. Personas que pues dicen, mira, soy muy bueno porque te estoy manteniendo y me lo deberías agradecer. Y no gente que sintiera afecto genuino por mí. Y eso no es todo. Básicamente era como esa historia de ese mago inglés que era cuidado por sus tíos y lo trataban feo y lo hacían vivir debajo de la escalera. De hecho, un tiempo en el que sí dormí debajo de una escalera. Qué curioso. Algo más o menos como esa historia, en la que, bueno, era peor realmente, porque en esa historia no, al menos no he leído los libros, así que en lo que he visto no se tratan temas más fuertes. En mi caso sí había temas más fuertes en los que se me restaban los derechos humanos, al punto en el que ya siendo mayor sí tomé acciones legales respecto a eso. No ahondaré más en ese asunto en específico, pero sí les voy a decir que ahí ninguna persona me respetaba y ellos, los adultos encargados, instauraban o promovían a sus hijos que tampoco me respetaran, de ninguna manera. Entonces podría decirse que recibí muchos tipos de, lo voy a deletrear, ABUSO, de todas las personas que fueran mayores que yo. Así que creo que estaría un poco de más decir que realmente yo me sentía muy sola. Y que de hecho mi niñez fue la peor etapa de mi vida. Si no fuese por lo que voy a empezar a relatar. Bueno, sí lo fue de todas formas, pero había un destello de luz en mi vida. En otro video, que creo que fue el de crecer en un entorno hostil o agresivo, no recuerdo exactamente el título, pero fue uno de los primeros que subí, hablé más o menos de eso, a grandes rasgos. Y hablé que yo prefería estar afuera. En uno de los lugares en los que llegué a vivir, porque esta gente era muy problemática también con otros, entonces sucedía que nos mudábamos muy seguido, cada año, casi cada año o más, dependiendo. Había periodos en los que podíamos estar un poco más de tiempo en un lugar, pero siempre se terminaban peleando con las personas o generando deudas grandes. Y es que también eran muy mentirosos, siempre iban con lo de sí, después te pago, sí, después te pago. O sea, a mí desde que empecé a generar dinero o a tener edad para trabajar y me lo quitaban, me decían esto, después te lo regreso, y si se los pedía se enojaban. Entonces no nada más eran así conmigo, eran así con otras personas. Bueno, en una de esas casas había atrás como un gran lote baldío, mucha maleza, mucho espacio. Verán, yo aprendí mucho a convivir demasiado con los seres vivos, con las plantas y con los animales. Yo prácticamente crecí como una persona vegana, crecí sin comer carne. No probé la carne hasta que tenía más o menos ya como 20 y tantos años, y solo lo llegué a hacer porque mi cuerpo ya lo estaba necesitando y porque mi desarrollo físico estaba pausado. Entonces también tenía que tomar ciertas medicinas para poder desarrollarme de forma normal. Y parte de eso era como variar más mi dieta, cosa que no había hecho antes, y de hecho sí comencé a crecer un poco más después de comer eso. Pero yo en general no me gusta hacerlo, y
Y considero que si uno va a alimentarse de seres vivos, tiene que honrar al ser vivo que ha desvivido para tu alimentación y enfocar tu energía en algo bonito o creativo o en armonizar. Entonces como que en cierta forma sí dediqué momentos de mi vida a hacer eso después de alimentarme de seres vivos, porque yo considero que los tienes que honrar. Pero bueno, esa es mi opinión, cada quien puede vivir como guste o hacer uso de su tiempo como se sienta más cómodo. Entonces, yo nunca vi tal cual hadas o luces o así, pero les puedo asegurar que en muchos momentos de mi vida que pude haber estado en peligro había como una fuerza mayor que me cuidaba, sean ángeles o sean hadas. Entonces yo no les rindo culto como tal, pero sí les tengo cierto agradecimiento porque en muchas ocasiones estuve muy sola, muy sin supervisión parental, sin supervisión de adultos, y estuve mucho cerca de peligros, pero siempre tuve una gran intuición. Y entonces cuando yo sentía que como un presentimiento de que algo me decía, oye, no vayas allá, oye, no te acerques a esta persona mayor, que oye, esta persona es extraña, no vayas a casa de esa persona, o cosas así, pues hacía caso a mi intuición. Ahora, lo que yo me refería de el patio o lote baldío, yo pasaba horas ahí, tanto como que las personas no me A, B, U, S, A, B, A, N, no se aprovechaban de mí estando fuera de la casa. Ellos no se metían a la maleza, no se metían a donde había plantas, no se metían al lote baldío. Entonces era como un lugar donde yo estaba segura. Eso, y también en el techo. Después hablaré sobre esa historia. Yo aprendí a escalar y subir a techos porque también estaba mucho tiempo con gatos y los observaba como escalaban y pues lo intentaba. O sea, tenía mucho tiempo en el que nadie me supervisaba, entonces aunque me lastimara, pues simplemente seguía con lo mío. Me acostumbré mucho a lastimarme y a simplemente ignorarlo o lavarme la herida y ya seguir con mi vida. Y en general con el dolor, me acostumbré mucho a ignorar un poco mi dolor. Y bueno, eso sí me generó problemas después, pero ese es otro tema. Entonces, pasaba también mucho tiempo observando los insectos. Es curioso porque a pesar de toda la maleza e insectos que había, jamás ningún insecto me picó. El único momento en el que, por ejemplo, una abeja me pudo haber picado, pues fue por accidente y estaba muy cerca de la casa, no en la maleza. Y estaba mucho tiempo con las plantas. Como ya les dije que yo era muy sensible, no sé si muchos de ustedes puedan sentirlo, pero las plantas tienen como cierta energía, cierta vibra, y es la vibra de la naturaleza en general. Es como una tranquilidad muy apacible. Era el único lugar en el que me podía sentir cuidada y tranquila. Y a eso es a lo que yo me refiero con que pues eran espíritus de la naturaleza o espíritus guías o ángeles o hadas. Entonces esa denominación depende de cada persona. A mí me gusta llamarles hadas, pero esa energía fue algo que me enseñó también a amar y a respetar a otros, porque en el entorno en el que estaba era puro caos, pura hostilidad, y se me castigaba por ser amable, por ser muy considerada, por demostrar mi feminidad, por querer usar ropa de niña, porque yo era una niña y me hacían usar ropa de hombre, por querer tener actitudes normales en una niña, como cantar, reír. Se me regañaba cada vez que sonreía por algo.
se me criticaba cualquier cosa que me gustaba, se me prohibía cualquier cosa que me gustaba. Entonces por esto mismo también, como a partir de cierta edad, después de el peor evento que tuve, donde una persona que no estaba en sus 5 sentidos y que padecía sus facultades mentales puso en peligro mi vida, pues ahí como que yo también decidí retomar más las riendas de mí y empecé a experimentar bajo mi propio juicio. Bueno, siempre fui así, ¿verdad? Pero desde ese momento como que me atreví más a experimentar, y ya sin comunicarle a nadie, que pues a nadie le importaba realmente, pero así me ahorraba que me comenzaran a criticar lo que yo quería hacer o lo que me gustara. E incluso es un problema que todavía a veces tengo, en el que de repente no puedo hacer algo que me gusta por ese sentimiento. De todas formas lo hago y de todas formas lo intento, pero muchas veces batallo un poco con eso. Entonces pues en este entorno no podía aprender nada bueno y les molestaba que mi naturaleza fuera más sensible y tranquila. Les causaba como mal rollo, y cuando fui creciendo y se dieron cuenta que a otras personas les agradaba por precisamente ser así, pues les causaba todavía más mal rollo. Entonces pues cariño de un padre o una madre no tuve, realmente no, eso no existió para mí. Y en general hubiese sido como si una fuerza invisible me cuidara. De hecho, hace tiempo yo tenía una mascota, un conejito que pues falleció por causas naturales, pero vaya que estaba tan triste, pero tan triste. O sea, el momento en el que lo enterramos, o sea, mi pareja y yo, pues estaba llorando, obviamente. Y lo enterramos en una tierrita al lado de un arbolito. Un árbol grande, un árbol con el que me gusta mucho estar. Siempre estoy cerca de ese árbol cuando estoy fuera de mi habitación, pues. En un momento en el que estaba llorando, mirando hacia abajo, se baja una ramita del árbol y me acarició la cabeza. Y no sé si ustedes creen en esto o no, he visto que se han empezado a viralizar videos donde la gente le pide a un árbol que toque su hombro y sucede. Y yo no le pedí al árbol que me tocara ni nada, estaba muy triste por el fallecimiento de mi conejito. Y esta rama simplemente se bajó y me acarició la cabeza, justo la coronilla. Y no saben, para mí eso fue como sentirme abrazada por la madre naturaleza. De hecho, yo considero que la madre naturaleza es mi verdadera madre, y considero que el sol es mi verdadero padre, porque muchas veces, bueno, fuera de los horribles calores que hacen en mi ciudad, me he sentido súper llena de energía con la luz del sol. Y he visto que la luz del sol ayuda a que las plantas crecen y les provee, de cierta forma provee vida también, como la madre naturaleza. Entonces, en cierta forma sí considero que el sol sea como mi verdadero padre y la madre naturaleza como mi verdadera madre. Y entonces en muchas ocasiones me han sucedido cosas así, o que me pudo haber sucedido algo y por un presentimiento decido no ir por un camino, y luego resulta que sucedió algo feo o algo malo en ese camino que yo evité. Y sobre todo, esa energía de creer en las hadas, esa energía de mantener tu simplicidad de ilusiones infantiles, no en el sentido de ser irresponsable ni nada de eso, sino en el sentido de simplemente apreciar las cosas, pues eso es uno de los pilares que me han formado como la persona que soy hoy en día. Y aun y cuando haya pasado por horribles momentos en los que he perdido la guía, la brújula o la luz, siempre sucede que recobro el sentido, o que recobro el hecho de asombrarme, de apreciar las cosas simples. A final de cuentas, aun y cuando pueda estar en burnout o súper cansada ya por tantas cosas que ha pasado en mi cuerpo que tiene que sanar debido a la forma en la que crecí, siempre termino adorando un momento tranquilo, como simplemente sentarme en un jardín a observar a las plantas, a observar a las aves, a las mariposas. Y muchas veces la naturaleza me ha buscado a mí para ayudarla también. Veces que cuando era niña y tenía una gatita siamesa,
La gatita me buscó para que estuviera con ella y la ayudara a parir. Entonces estuve cerca de ella, cuidándola y acariciándola mientras ella tuvo sus gatitos. En un momento cuando era adolescente también, otra gatita que tenía me maulló para que fuera con ella. Y me arrepiento mucho porque en ese momento pues tenía que irme, ya iba tarde para un compromiso, así que no la pude acompañar. Pero pues después la vi como quiera y la cuidé y vi a sus gatitos y ella estaba pues feliz conmigo. Y hace unos días, una polilla blanca, bueno, primero se sentó en el hombro de mi pareja y la estuvimos cuidando un buen rato y después nos dimos cuenta, bueno, yo primero creí que acaba de salir de su capullo porque estaba un poco hinchada, pero ya después nos dimos cuenta de que realmente tenía sus huevitos y ella estaba a punto de dejarlos en una parte. Entonces la polilla blanca, peludita, toda bonita, nos buscó para ayudarle a encontrar un lugar donde dejar sus huevos. Y de hecho yo le busqué un lugar donde pudiera estar, que yo supiera que ningún animal le iba a atacar o algo que estuviera lejos de la vista, donde alguien o algún animal salvaje pues la pudiera atacar. Y justo en ese lugar ella dejó sus huevitos, justo en ese lugar. Ya después, cuando se le deshinchó el abdomen, pues ya se fue volando. Se quedó ahí un buen rato, se quedó muchas horas. Y pues ya después de eso se fue. E incluso una vez, hace algunos pocos años, una mariposa tenía el ala rota y cayó cerca, donde le pude ayudar. Le puse un pedacito de papel para reemplazar el ala que había perdido y pues ya se fue volando también. Entonces en algunas ocasiones hasta algunos animales como que se han sentido también más cómodos cerca y eso también me hace sentir más como hija de la naturaleza, hija de la madre naturaleza. Y a veces siento que tengo como una responsabilidad de demostrar esa como habilidad que se me ha conferido y cuidar a otros. Normalmente sí me esfuerzo mucho en demostrarlo incluso a mis seres queridos y también a mis mascotas y a los animales que encuentre. Y esa es la idea que he aprendido a partir de todo esto. Transmitir ese cariño, ese amor por la naturaleza, un amor puro, porque yo la verdad pertenezco al espectro asexual. Entonces yo normalmente, y también por la forma en la que como que mis hormonas no funcionaban muy bien, yo no siento atracciones de otra forma, de líbido. Realmente no siento eso, nunca me ha sucedido. O sea, primero tengo que formar una relación, un vínculo muy fuerte con una persona para tener deseos de hacer algo así, porque yo lo considero como una unión espiritual también, el hecho de tener relaciones íntimas con otra persona. Entonces yo en general no siento eso. Y cuando yo hablo de amor, pues no me refiero a nada de eso, me refiero más que nada como a un cariño desinteresado, a una alegría de la vida, o sea, una alegría de que las cosas estén vivas. Y así como respeto la vida, también respeto la desvida, una forma de decirlo. Respeto ambas cosas. La desvida o desvivirse lo veo más como el final de un ciclo en el que uno puede pasar, o el ser vivo puede pasar a vivir de nuevo. Entonces, este cariño por la vida mío es más como una alegría de que las cosas existan y de que nos encontremos en este mundo y podamos coincidir. Y es por eso que en todas mis relaciones humanas he tratado de demostrar al máximo eso, al punto en el que muchas veces incluso me descuidé a mí misma, cosa que pues ya no he hecho, ya no voy a hacer. Y ahora cuido mucho mi energía, ya no la desgasto en relaciones banales o falsas, porque llegué a tener muchos amigos y amigas que yo pensaba que eran relaciones verdaderas y resultaba que no, que eran relaciones falsas por su parte, no por la mía.
Así que simplemente les hice el door slam o el portazo, o es decir, simplemente como ya vetarlos o sacarlos cuando hicieran algo feo, o cuando traicionaran, o cuando simplemente no era recíproco y ya me daba cuenta de que no era recíproco. Fuera de eso, he estado feliz de poder coincidir porque también en cada historia que he vivido he podido aprender alguna lección. Así que yo les recomiendo lo mismo. De cada relación que tengan, amigos, amistad, familia, traten de aprender algo, porque cada persona tiene un cuento, cada persona tiene una vivencia, un dolor y una historia, y todos podemos aprender tanto de nosotros mismos como de los demás. Eso ha sido todo por esta ocasión, amigos y amigas. Espero que les haya gustado. Si quisieran seguir recibiendo notificaciones o saber cuándo subo, por favor suscríbanse. Si te gustó, dale like. Si no, pues ni modo. Y pasen buenas lunas y nos vemos pronto.